Bien, buenas tardes. Para los que no me conozcáis, soy José Vicente Simón Domínguez, el vicepresidente del Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Almería. Eh, esta tarde, esta jornada, no es de las que solemos hacer, sobre todo a demanda vuestra de lo que nos solicitáis que las hagamos, que son las tardes del colegio. Esto está dentro de lo que hacemos de vez en cuando y que son los encuentros con la administración, ¿vale? Donde el personal de la administración y nos cuenta pues si hay alguna novedad y qué cosas se hacen en cada departamento y todo esto. En este caso se han organizado estos encuentros con la administración debido a una serie de novedades. Básicamente son dos. Por una parte, toda la modificación del sistema PAC, ¿vale? A diferencia de otros periodos, de otros marcos comunitarios, en este se han cambiado bastante la forma en que se presentan la legislación. No sé hasta qué punto, ya nos lo contarán, eso afectará al funcionamiento de la PAC. Y yo creo que cuando hablamos de PAC no estamos hablando de pago único solamente, ¿eh? También es PAC, esto que estamos haciendo hoy, son las ayudas PAC tradicionales de pago único y de superficie y tal, pero también son pues las de abonado en verde, las de modernización de jóvenes también son PAC, y las de las OPCH, ¿vale? Entonces, no centraros en, cuando hablemos de PAC, en las ayudas de pago único. Todo es PAC. Se hablará un poquito de todo. Y también, además, este año ha coincidido en que la implantación de la estrategia de la granja a la mesa, pues se ha producido ya los desarrollos legislativos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Esas dos cosas han dado lugar a esas modificaciones, tanto de la PAC como de esto, en que en la última quincena de diciembre se han publicado del orden de una ley y al menos 11 reales decretos, no sé si se me escapa alguno. ¿Cómo vamos a hacer estos encuentros con la Administración sobre estos temas? En principio están previstas 3 jornadas, ¿vale? La primera, que es la de hoy, hablaremos de modificación del Real Decreto 1311, que es el de uso sostenible, y del Real Decreto 1054, por el que se establece pues, el cuaderno electrónico, los registros de explotaciones y una serie de cosas novedosas. La segunda jornada, que Dios mediante será la semana que viene, el próximo miércoles a esta hora también, nos explicarán el nuevo sistema de gestión de la PAC, lo que es un poquito os he comentado. Y la tercera jornada, otra vez Adolfo, nos explicará el Real Decreto de Nutrición Sostenible, que es muy importante, y también hablaremos del nuevo Real Decreto de envases y residuos de envases en lo que nos pueda afectar pues, al sector agrario. En estas 3 jornadas, esta es legislación muy reciente, ¿vale? Habrá que desarrollarla. En estas 3 jornadas lo que se va a explicar es qué es lo que esa nueva legislación nos impone. El cómo cumplimentar esos requisitos, eso seguramente serán desarrollos legislativos posteriores y en función de cómo vayan saliendo esos desarrollos legislativos, pues ya haremos jornadas que sean más concretas de cómo hay que hacer lo que la legislación nos pide, ¿vale? ¿Qué más tenía que deciros? Bueno, sí. Siempre que hacemos estas jornadas, pues aparece el delegado delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, pero hoy no ha podido venir porque está incluso fuera de Almería y pues me ha pedido que lo excusase y que él pretende estar en alguna de las jornadas pues para saludar, ¿no? Y tal. Y ya, lo único que me queda pues es presentar a nuestro ponente de hoy, que es Adolfo Chávez Nagarbi, es el jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad en la Delegación Territorial de Almería de la Consejería, ¿vale? Adolfo, pues muchas gracias por tu asistencia y muchas gracias por la rapidez en asimilar esa legislación tan monstruosa que ha salido en tan poco tiempo. Pues yo no tengo nada más que deciros. Adolfo, estás en tu casa cuando quieras. De acuerdo. Vamos a ver qué hora es. Tenemos hasta, en teoría, hasta las 9, ¿no? Incluidas las preguntas, tú pues una horita o pues, algo. Vale. Paco, ¿se me escucha con el micrófono? Vale. Perdonad que me levante porque la verdad es que estar sentado después de 3 días sentado y todas esas cosas, pues lo quiero hacer levantado. También pediros disculpas porque, como bien sabéis, esta charla estaba programada para la semana pasada, pero bueno, ciertas razones pues hicieron que tuviéramos que aplazarla y la hemos trasladado hasta hoy. Por supuesto, darle las gracias al colegio por ofrecernos esta oportunidad a la Administración de intentar daros ciertas nociones, lo ha comentado bastante bien José Vicente, os vamos a dar ciertas nociones de lo que hay ahora mismo publicado, porque todo esto necesita un desarrollo normativo posterior, ¿vale? Ya veréis que la entrada en vigor de todo esto, aunque ya esté publicado, pues va a tener sus plazos y antes de todo eso, pues obviamente lo que ha comentado José Vicente, la puesta en práctica requiere un desarrollo normativo que ahora os iré comentando, ¿vale?
Vamos a ver dos normativas importantes desde el punto de vista de mis competencias como jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad. Una es el Real Decreto 1050-2022, que no es este que está puesto ahí en la presentación, que es el que modifica el Real Decreto 1311-2012, que os suena a todos, el de uso sostenible de productos fitosanitarios, que os voy a comentar 4 cosas, porque lo que, si lo habéis visto, es muy básico, y comentaros respecto a ese Real Decreto, o comentaros respecto a uso a productos fitosanitarios, que se está preparando otro Real Decreto ya con bastante más enjundia, con bastante más... que nos afecta a todos mucho más, y lo que pasa es que ese Real Decreto pues se está elaborando, luego lleva la participación pública, etcétera, y va a tardar en salir, ¿vale? Quizás lo dejo ahí, en el momento que salga, pues a lo mejor sería interesante pues hacer otra jornada. La gran parte de la charla la vamos a centrar en el Real Decreto 1054-2022, que regula y establece tres sistemas. Por un lado, un sistema de información, que todos lo conocéis, o a partir de ahora lo vais a conocer como SIES, ¿vale? Os voy a decir 4 cosas de SIES, porque os voy a decir sobre todo una cosa: vosotros no vais a tener que interactuar con SIES. Tenéis que saber lo que es SIES, ¿vale? Pero nada más, ¿vale? Ahora os comentaré algo más. REA, Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas, ese sí es importante que lo sepáis. Digo vosotros porque ya veremos al final, esto, llevarlo a cabo por parte de los agricultores, es un mundo, ¿vale? Es un mundo, porque el gran problema de todo esto es que hay que hacerlo de forma electrónica, y ya sabemos todos aquí el problema que tenemos con los agricultores, ¿vale? Es más, nosotros, como técnicos, pues a lo mejor también hay determinados tipos de cosas que se nos van a escapar, ¿vale? Y por último, el cuaderno digital de explotaciones agrícolas, que según me comentó José Vicente, pues la verdad es que hay mucha gente que está preguntando por este cuaderno digital de explotaciones agrícolas. Bien, pues vamos a empezar. Bueno, este es el índice de las cosas que vamos a ver, ¿vale? Tampoco me voy a parar mucho porque me dice José Vicente que una hora y pico. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con SIES. ¿Qué es SIES? Bueno, básicamente un sistema, ahí está puesto, el Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas, Ganaderas y de la Producción Primaria. Vuelvo a decirles la misma idea que les he dicho anteriormente. Ustedes no tienen nada que hacer con SIES. SIES es una base de datos o un conjunto de bases de datos y registros administrativos que están interconectados. Ahí nosotros, la administración, nos vamos a tener que coordinar para suministrar los datos de los que dispongamos, ¿vale? Y ustedes no tienen que hacer nada. De hecho, lo pone el artículo 4.1 del Real Decreto, si se lo han leído, en el que se integrarán de oficio sin necesidad de que los titulares de la explotación agraria o empresas con esas correspondientes realicen actuación adicional alguna. Es decir, ustedes no tienen que hacer nada aquí, ¿vale? Por tanto, sí es simplemente que conozcan que es un sistema de información para que entre las administraciones nos pasemos los datos, ¿vale? Y ahora les comentaré de dónde se va a suministrar SIES, pues básicamente de los datos, de los registros que actualmente dispone la Administración. Nombra algunos en la disposición adicional tercera, como puede ser el REGA, como puede ser el Registro Nacional de Organizaciones de Productores, CITRAN, etcétera. Pero bueno, aparte de eso, está claro, y lo veremos después en una diapositiva, que se va a suministrar de la información que tenga el REA, el Registro Autonómico de Explotaciones, y por supuesto del cuaderno digital, ¿vale? Pero ya les digo, ustedes simplemente conozcan lo que es SIES y básicamente, porque no van a tener que interactuar con él. Bien, entonces, ¿para qué se ha sacado SIES? Bueno, pues SIES se ha sacado porque, como lo ha comentado bien José Vicente, en el sentido de que estamos en un nuevo marco de la PAC 2023-2027, y ha habido un cambio en lo que es el rol de determinados participantes en la definición de la PAC. Hasta ahora la Unión Europea, la Comisión, pues básicamente lo que ha hecho ha sido tener una labor bastante prescriptiva, en el sentido de decir, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo así, ¿vale? Y digamos, el cambio que ha habido es que la Unión Europea, la Comisión, lo que hace es ahora establecer cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar con la PAC, cuáles son los requisitos, y le deja a los Estados miembros a que, digamos, establezca las medidas, las intervenciones para alcanzar esos objetivos, ¿vale? Lo que sí le dice la Unión Europea, la Comisión a los Estados miembros, es, señores, ustedes devuélvenme a mí información de cómo se van alcanzando esos objetivos, ¿vale? Para eso, para analizar, evaluar esa información, se ha sacado este sistema de información, ¿vale? Por tanto, es un sistema de información para la Administración y para poder dar datos y para poder dar cómo va evolucionando la PAC en
en los diferentes Estados miembros. Entonces, por eso los objetivos son posibilitar una planificación, ejecución, gestión y control eficiente de la PAC 23-27 y coadyuvar en lo que les estaba comentando, la evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico Nacional. Todas esas medidas, todas esas intervenciones que les he dicho se tienen que plasmar en una serie de documentos que en el caso de España, en el caso de España es el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común, en el caso de España, del Reino de España, ¿vale? Y por supuesto, a través del SIES, miedo a decirlo, pero bueno, lo que se pretende es simplificar la gestión administrativa. Eso es lo que dice el Real Decreto respecto a SIES. También lo que dice es que qué datos hay que suministrar y cuándo hay que suministrarlo. Lo que dice el Real Decreto actualmente es que se tendrá que elaborar una orden ministerial que establezca esa información a pasar y los plazos para pasar esa información, ¿vale? Importante, lo que viene a continuación, accesibilidad, artículo 5, y pongo medios electrónicos. Vamos a ver, este Real Decreto obliga a que todas las personas físicas o jurídicas en el ámbito del Real Decreto se relacionen con la Administración a través de medios electrónicos. Ustedes, si saben algo de procedimiento administrativo, pues verán que hay una ley, la ley la 39/2015 de procedimiento administrativo, que dice que entre las relaciones entre la Administración y los ciudadanos pueden ser de varias formas, de forma presencial o de forma electrónica, ¿vale? También dice, si seguimos leyéndola, que las personas físicas tienen el derecho a relacionarse con la Administración de forma electrónica, pero no la obligación. Sin embargo, las personas jurídicas tienen tanto el derecho como la obligación, ¿vale? También, si seguimos leyendo esa ley, vemos que dice, bueno, si sectorialmente se establece la obligatoriedad de que todas las personas, tanto físicas como jurídicas, se relacionen con la Administración de forma electrónica, pues así va a tener que ser, siempre y cuando la Administración ponga los instrumentos, las herramientas que sean necesarios. Bueno, pues en este caso, en el Real Decreto, así lo establece. Por tanto, cualquier agricultor en el ámbito de REA, Registro Autonómico de Explotaciones, y en el ámbito de Cuaderno Digital de Explotaciones, se va a tener que relacionar con nosotros, por desgracia, a través de medios electrónicos. Y digo por desgracia porque todos sabemos, nuestros agricultores son mayores, no recuerdo muy bien, pero creo que la edad media de los titulares de explotaciones a nivel nacional, a nivel andaluz, a lo mejor me baila un poquito el dato, pero bueno, no puede ser muy diferente. A nivel nacional creo que estamos hablando de 60, 61 años, ¿vale? Gente que el tema de las tecnologías lo manejan, pero no lo manejan tan allá, y menos para hacer todo este tipo de cosas, ¿vale? Por tanto, esa es la primera que nos estamos encontrando, que sí o sí vamos a tener que hacerlo a través de medios electrónicos, ¿vale? Bueno, pues básicamente con eso termino SIES, ¿de acuerdo? Quiero dejarles claro, ustedes no tienen nada que hacer con SIES, simplemente quédense con la idea de lo que es SIES, un sistema de base, un conjunto de bases de datos y registros administrativos que nosotros nos vamos a coordinar para, nosotros me refiero a la administración, nos vamos a coordinar para suministrar la información que se establezca en su momento, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas. Si leemos el Real Decreto, en uno de los artículos dice que las comunidades autónomas establecerán y gestionarán un registro autonómico de explotaciones agrícolas en formato electrónico. Vuelvo a insistir, en formato electrónico, lo que les he comentado antes de accesibilidad, con el contenido mínimo que establecido en el anexo 1. Ahora, si ven el Real Decreto, tiene un par de anexos que habla de información. El anexo primero habla de información que tiene que tener ese registro autonómico de explotaciones, y el anexo 2, el que habla de la información mínima que tiene que tener el cuaderno digital de explotaciones. Vale. Pues si nos centramos en el registro autonómico de explotaciones agrícolas, ese anexo primero se va a dividir en dos grandes bloques, o se divide en dos grandes bloques, ahora lo veremos. Uno referente a información general de la explotación agraria y otro en cuanto a la información de la unidad de producción agrícola. Ahora después le definiré qué es eso de la unidad de producción agrícola. Bien. Bueno, pues cuando se cree este registro, se creen estos registros, ahora le hablaré de la situación de Andalucía, pero cuando se creen estos registros a nivel de las diferentes comunidades autónomas, ¿de dónde se va a abastecer de información? Pues va a haber tres vías. Obviamente toda información que disponga la administración en sus registros la tienen que volcar, la volcarán de oficio, ¿vale? Entonces esa será una de las vías, la contenida en registros administrativos autonómicos ya existentes, también de la información facilitada por el propio operador porque le interese o porque esté obligado a hacerlo, ¿vale? Y también, digamos, la información que el operador tenga que dar como consecuencia de que exista determinada normativa que obliga a
digamos, a informar a la Administración sobre esos datos. Por ejemplo, por comentar algunos, el Real Decreto 9/2015, que a algunos de ustedes ya le empezará a sonar, de higiene primaria de producciones agrícolas, pues establecen unos artículos que hay que hacer una declaración de cultivo. Esa información, pues será información que, digamos, se suministrará al REA, ¿de acuerdo? Ahí pongo varios, pero bueno, tampoco nos vamos a parar mucho porque ya les digo, sobre todo es toda información que tenga ya la Administración de oficio la va a meter en el Registro Autonómico de Explotaciones, y luego los agricultores, los titulares de explotaciones, pues tendrán que suministrar otra información, ¿vale? De nuevo, les digo lo de antes, se tiene que desarrollar, lo diré normativamente, cuáles son los periodos para meter esa información y cuál es esa información, ¿vale? Seguimos. ¿Por ahora me van siguiendo todos? Vale. Bueno, les he dicho que hay un anexo del Real Decreto que habla de, un anexo primero que habla de cuál es la información mínima que tiene que tener ese Registro Autonómico de Explotaciones, ¿vale? Que está dividido en dos grandes bloques, uno por un lado explotaciones agrícolas y por otro lado unidad de producción agrícola. Eso está copiado directamente, por eso tiene esa forma, está copiado directamente del Real Decreto, ¿vale? Y bueno, así a grosso modo, ahora los comentaremos de una forma un poquito más detenida, pero a grosso modo, pues este REA va a tener que tener datos generales de la explotación, ¿vale? Datos del titular, del representante autorizado, de cotitular, nombre o razón social, ¿vale? Superficie vitícola potencial, en aquellos casos que se dedican a la producción vitícola, pues también hay que dar datos relacionados con todo el tema este. Lo que pasa es que aquí en el sector vitícola, digamos, todo está ya bastante informado a la Administración a través del registro vitícola, y entonces en este caso asume la responsabilidad de la Administración de, a través de su registro vitícola, dar esos datos al REA, ¿vale? Datos del gerente de explotación, datos de edificación e instalaciones y datos de maquinaria y equipos, ¿vale? Ahora ya os digo, vamos a comentar algunos así por encima. Bueno, entonces en eso primero teníamos un gran bloque para datos de información de la explotación y otro bloque para datos de la unidad de la producción agrícola. Aquí, como en el PDF no me venía muy bien coger y copiarlo, pues lo he tecleado un poquito, ¿vale? Y entonces, ¿qué son? Pues datos de superficie de cultivo, datos de registro vitícola, ¿vale? De nuevo del registro vitícola, datos de producciones, en este caso para la viña de vinificación, y otros datos que se recogen en la normativa PAC o sectorial, ¿vale? Bien, esos son datos, ya les digo, relacionados con la unidad de producción agrícola. ¿Qué es una unidad de producción agrícola? Viene en las definiciones de este Real Decreto, básicamente es la unidad orientada a la producción, el cultivo y la obtención de productos agrarios de origen vegetal, bueno, con inclusión de la cosecha o el mantenimiento de una superficie agraria en un estado adecuado, ¿vale? Bien. Aquí también me interesa pararme porque luego es interesante de cara al cuaderno digital de explotación, viendo esas definiciones, también nos define qué es la delimitación gráfica de cultivo. La delimitación gráfica de cultivo, si alguno de ustedes está, digamos, vinculado o ha hecho alguna vez, bueno, o ha trabajado alguna vez con las ayudas PAC, con la solicitud de las ayudas PAC, la delimitación gráfica de cultivo lo pueden asemejar a lo que es la línea de... ¿Cómo se llama esto, Adolfo? De declaración, la línea de declaración gráfica de las ayudas PAC, ¿vale? Por si les suena a alguno de ellos. Básicamente, ¿qué es una delimitación gráfica de cultivo? Es la superficie utilizada para un determinado cultivo, por un determinado titular, un sistema de explotación u otra distinción pertinente y situada en un único recinto SISPAC, ¿vale? ¿Por qué quiero resaltárselo? Porque esta es la unidad mínima de trabajo tanto en el registro de explotaciones autonómico como en el cuaderno digital. Es decir, cuando vayan a meter datos del cuaderno digital, los tienen que meter a, digamos, nivel de delimitación gráfica de cultivo, ¿vale? También les comento una cosa, la delimitación gráfica de cultivo en el ámbito del cuaderno digital se permite unir varias delimitaciones gráficas de cultivo en lo que se llama unidades homogéneas de cultivo. Ahora lo veremos cuando hablemos de cuaderno digital, ¿vale? Bien. Adolfo, ¿y la diferencia entre unidad de producción y explotación? Pues la explotación puede tener más de un cultivo, ¿vale? Y más de una unidad, por supuesto, ¿vale? Bueno, les he dicho que ahora os comentaríamos algunos datos por encima, ¿vale? Vamos a ver, quiero comentarles una cosa. Pueden echar fotos, pueden hacer lo que sea, lo que pasa es que, digamos, estos datos que yo estoy poniendo aquí, digamos, los he extraído de un borrador que por supuesto no es definitivo, ya les estoy diciendo que se tiene que desarrollar normativamente todo esto. Entonces, me ha llegado a mis manos un borrador y de él he sacado estos datos. Eso no significa que al final los datos vayan a ser estos. Ahora, eso sí les digo, que puede ser que aquí coincidan el 90-95% de los datos
que, digamos, deben de configurar el REA a nivel de explotación, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente, vamos a comentar algunos. Datos generales de la explotación, pues habrá un código REA, ¿vale? Habrá que, cuando tú te inscribes te van a asignar un código, pues habrá que identificar ese código, la fecha de inscripción, una serie de indicadores en cuanto a si realizas venta directa, si haces autocontroles, etcétera, si das de baja parcela, fecha de baja, la cosa de la baja, clasificación de la explotación, si es prioritaria o no es prioritaria, fecha de inicio de clasificación, fecha final, número de dudas que genera esa explotación, etcétera. Datos del titular, pues lo típico, nombre, apellidos tal, NIF, sexo, fecha de nacimiento, dirección de notificación, etcétera. Datos de asociaciones que estén asociadas a esa explotación, pues también podemos ser socios en primer nivel, a segundo nivel, etcétera. Entonces todo eso, según dice lo que hemos leído hasta ahora, pues lo vamos a tener que ir poniendo, ¿de acuerdo? Potencial vitícola también, pero ya les digo, potencial vitícola, todo lo que les suena a bit para vinificación, todo eso ya está en los registros vitícolas y por tanto es la administración la que se va a encargar de ir suministrando tanto a SIES como a REA de esa información de la viña. Vale, datos del jefe de explotación, ¿vale? También no lo he desarrollado, pero imagínense qué datos son, NID, DNI, capacitación agraria, etcétera, etcétera, ¿vale? Actividad secundaria, ya sabéis que con la actividad agraria puede haber otras actividades secundarias, como puede ser turismo, como puede ser transformación, como cualquiera, también habrá que recogerlos. Rendimientos económicos, ingresos brutos, ¿vale? Datos de edificaciones e instalaciones asociados a esa explotación y a la actividad agraria, y datos de maquinaria y equipos, ¿vale? Bueno, ahora después les haré otro comentario. Esos anteriores eran los datos del REA en el bloque de explotaciones, pues aquí tenían los datos del REA a nivel de unidad gráfica de explotación agrícola o a nivel de DGC, es declaración gráfica de cultivo, eso que les he definido anteriormente, ¿vale? Pues datos de superficie, básicamente, para que vean lo que les he comentado anteriormente, yo le he dicho un borrador, tengo dos borradores, ¿vale? Dos borradores, uno de la semana pasada, otro de hace 2 o 3 semanas. En uno figuraban que en la información de la declaración de gráfica había que poner 19 datos y ya vamos por 23, ¿vale? Ahí pone 23 y ya les digo, esto es algo estimativo, ¿vale? Todavía no... La gran mayoría de los que están puestos van a seguir, pero ya les digo, puede ser que se caiga alguno o puede ser que se meta alguno más, ¿vale? Bueno, en cuanto a información de la declaración gráfica, pues provincias, municipios, polígonos, parcelas, referencia catastral, etcétera. Todos los datos relacionados con esa declaración gráfica. Datos de cultivo, pues qué estás produciendo, qué variedad, cuándo ha iniciado el cultivo, la fecha de finalización del cultivo, etcétera. Otros datos adicionales de cultivo, como es el material que ha utilizado para reproducción, etcétera. También hay un detalle de hortícola en cuanto a la superficie, en cuanto a las variedades. Hay un detalle de variedades frutales, sobre todo hay que indicar la variedad del frutal, los aprovechamientos, los regímenes de calidad que tenga, si es ecológico, no ecológico, etcétera, y otras marcas de calidad. Idem con el registro vitícola y también pues hay que indicar los puntos de agua para consumo humano que haya cercano a la explotación, ¿vale? Entonces, ya les digo, estos son la mitad de los datos, y todavía no están todos, de lo que se había propuesto por parte del Ministerio inicialmente, ¿vale? Se han quitado muchos, porque a lo mejor muchos son redundantes, o porque las comunidades autónomas dicen que hay determinados datos que no son necesarios, etcétera. Al final se está llegando a un proceso de negociación, pues para intentar llegar a lo más ajustado que... Porque esto ahora verán que, ya lo estarán viendo, que esto va a ser un mundo, ¿vale? Sobre todo para algunos. Bueno, pues estamos hablando de registros de explotaciones, registro autonómico de explotaciones, y nadie me está diciendo, bueno, pero nosotros no tenemos el REAFA aquí en Andalucía. Sí, nosotros tenemos el REAFA aquí en Andalucía, ¿vale? REAFA es el Registro Autonómico de Explotaciones de Andalucía. Es decir, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros llevamos ya 4 años ganados, porque llevamos 4 años por delante, porque nosotros el REAFA se empezó a echar a andar finales de 2018-2019, puesto que se aprobó el decreto 190-2018, ¿vale? Y es el mismo decreto que regula, no sé si alguno habrá tenido el gusto de tener que hacer los DAT, el documento de acompañamiento al transporte, ¿vale? Bueno, pues nosotros ya tenemos ese registro autonómico, ¿vale? Obviamente nuestro registro no se adapta a la perfección a lo que se pide para el nuevo registro autonómico, entonces vamos a tener que hacer una modificación de nuestros decretos para, digamos, adaptarlo a cuantos datos nos esté pidiendo el
digamos, el nuevo Real Decreto, ¿vale? Y la normativa que salga de desarrollo. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a ver, ustedes saben que en cuanto a cómo se está gestionando actualmente REAFA y cómo se va a gestionar en un futuro, saben ustedes que esto también ha sido un mundo en cuanto a que todos los agricultores no han podido dar de alta las explotaciones, digamos, por carencias técnicas, y entonces han tenido que recurrir a otras personas para que se lo hagan en su nombre, la famosa habilitación de técnicos, ¿vale? Que no solamente está en REAFA, sino que se ha hecho ese proceso de habilitación para procesos de REAFA, para procedimientos REAFA y para procedimientos de Roma. También se va a hacer para procedimientos de registro vitícola. Actualmente le puedo dar ciertos datos, es que hay más de 2.000 personas aquí en Andalucía habilitadas para hacer estos procedimientos y han gestionado, digamos, la inscripción de más de 33.270 explotaciones, ¿vale? Y eso va a continuar ahí, ¿vale? Bien, ¿qué más? Pues lo que pone a continuación, aquí me interesa pararme un poquito, ¿por qué? Porque en Andalucía el registro de explotación autonómico se gestionará con un módulo de SGA, el SGA RES, que sustituirá la herramienta de gestión REAFA. Vamos a ver, no sé si a ustedes alguno habrá entrado a REAFA a inscribir sus explotaciones, si no se la hemos inscrito nosotros de oficio, ¿vale? Y habrán visto una herramienta para esa inscripción, ¿vale? Esa herramienta, por desgracia, va a tener que desaparecer. ¿Por qué? Porque todo el tema del registro de explotaciones ha sido asumido por el FEGA en el Ministerio y ellos tienen una herramienta muy potente para hacer todo este tipo de cosas, que es el SGA, Sistema de Gestión de Ayudas, ¿vale? No sé si alguno, como le he preguntado anteriormente, está habituado a las ayudas PA, pues toda la solicitud de ayudas PA, la solicitud única, se hace a través de ese sistema, a través de esa aplicación, ¿vale? Pues entonces lo que nos vamos a ver obligados nosotros es a quitar nuestra herramienta de gestión de REAFA y a utilizar la herramienta SGA. De hecho, va a ser un módulo de SGA que se va a llamar SGA RES. De hecho, ese módulo ya existe, que se llama SGA Captura, y básicamente lo que va a hacer el Ministerio es cambiarle el nombre y ponerle SGA RES, Sistema Gestión de Ayudas, RES, Registro de Explotaciones, ¿vale? Entonces, ahí sí que va a haber un cambio en cuanto a nuestro REAFA, en el sentido de que vamos a tener que cambiar el sistema, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Lo bueno del SGA es que es un sistema que lleva muchísimos años funcionando, un sistema bastante potente, está muy consolidado para las ayudas. Ahora veremos a ver si funciona también para este tipo de registros, ¿vale? Esa es una de las grandes incógnitas que ya veremos a ver por dónde van los tiros. Bueno, ¿qué más? Aspectos que si leemos el Real Decreto nos chirrían un poco, por lo menos a nosotros, a la Administración andaluza, a mí en la delegación y a la Consejería en definitiva. Lo leo y ahora os comentamos. Baja en REA, baja en el Registro de Explotación Autonómica, de las explotaciones que no realicen ninguna confirmación de la información durante un periodo de 3 años. Llama un poquito la atención de que si tú no te metes en el registro durante 3 años para confirmar, de oficio te van a dar de baja tu explotación. La verdad es que no tiene demasiado sentido, ¿vale? Entonces esto es algo que se estará hablando a nivel de comunidades autónomas y del Ministerio para que lo quiten, ¿de acuerdo? En el caso del cultivo venenoso, pues hay que revisar previamente. Bueno, otra cosa importante, ahora verán ustedes un gráfico con muchos colorines y verán que hay dos definiciones ahí que ponen CAR, CAU, que es CAR y CAU, y eso va relacionado con esa segunda frase que hay. CAR es Comunidad Autónoma de Registro y CAU es Comunidad Autónoma de Ubicación. Ahora mismo lo que dice el Real Decreto es que la explotación se tiene que registrar en aquella comunidad. Imagínense una explotación que tiene parcelas en más de una comunidad autónoma. Pues al final se tiene que inscribir en solamente una comunidad autónoma, en aquella comunidad autónoma que tenga la mayor superficie de explotación. Esa sería la comunidad autónoma de registro, la CAR, ¿vale? Y luego estaría la comunidad autónoma de ubicación, es decir, las parcelas que pertenecen a la otra comunidad autónoma, pues pertenecen a la CAU, a la comunidad autónoma de ubicación. Ahora les comentaré algo más de eso. La explotación se registra en la comunidad autónoma donde se ubica la mayor parte de la explotación, ¿vale? Es algo que nos llama un poquito la atención, se podría pues, crear dos, pero bueno, no lo quiere el Ministerio, quiere solamente una y donde mayor superficie haya, ¿vale? Bueno, ahora verán que este Real Decreto va a entrar en vigor, aunque ya está publicado, va a entrar en vigor el 1 de julio de este año, ¿vale? Entonces en ese momento pues, tendremos que tener los registros autonómicos, ¿vale? Y en ese momento,
¿Cómo se va a nutrir de información a esos registros autonómicos? Pues lo que le he comentado anteriormente y lo que ya se hizo en el REAF aquí en Andalucía. Toda la información que disponga la Administración la va a cargar la Administración de oficio, ¿vale? Entonces, en este sentido, en el SGR se va a cargar de oficio toda la información procedente de la solicitud única 2023. Yo no sé si ustedes, bueno, ya lo he dicho 2 o 3 veces. Ayudas PAC, este año por todo el tema de la PAC, no se va a abrir el periodo cuando se suele abrir siempre, en febrero, sino que se va a abrir el 1 de marzo, ¿vale? Ahí habrá mucha gente que solicitará la ayuda PAC. Pues esa información ya la tiene la Administración y esa información la va a volcar la Administración de oficio para suministrar al REA correspondiente, ¿de acuerdo? Aquí en Andalucía, ¿qué va a pasar además de eso? Pues que los datos que ya tenemos en nuestro REAFA los vamos a volcar también. Es que ya están, ¿vale? En el SGR, por eso dice, en Andalucía se incorporarán al SGR 2 fuentes adicionales de información. Las explotaciones inscritas en REAFA, que no hayan presentado solicitud única, porque si presentan solicitud única ya se van a informar a través de la solicitud única, ¿de acuerdo? Aproximadamente unas 100.000 explotaciones. Ahora mismo en REAFA hay inscritas aproximadamente unas 300, 305.000, pues casi todas son de solicitud única, ¿vale? Y solamente hay 100.000 que no son de solicitud única, pues esas las va a volcar REAFA. Y las delimitaciones gráficas de cultivo de viñedo de vinificación que estén inscritas en el registro vitícola. De nuevo, siempre que estemos hablando de vinificación, registro vitícola, se encarga la propia Administración, ¿vale? Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos bien, vamos bien. Bueno, pues ¿le ha quedado más o menos claro el registro autonómico de explotaciones? Pues vamos al cuaderno digital de explotación agrícola. Vamos a leer lo que dice el artículo 9 del cuaderno digital del Real Decreto 1054 y básicamente dice que los titulares de explotación agraria con unidad de producción agrícola gestionarán, lo resalto en rojo, gestionarán electrónicamente. ¿Por qué lo resalto en rojo? Por electrónicamente, ¿vale? Sí o sí, sea Pepito Pérez que tenga 25 olivos, tenga 30 naranjos, sea una persona física, tiene y va a realizar tratamiento fitosanitario, fertilización, riego, ahora hablaremos de qué información hay que meter, va a tener que llevar su cuaderno digital, su cuaderno de explotación de forma digital, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí es donde ustedes van a jugar un papel muy importante. Ahora después, al final de la charla, pues hablaremos de eso un poco. Bien, eso está muy bonito, decir que de forma digital, pero ¿qué herramientas vamos a tener? Pues lo que dice el Real Decreto es que podemos tener 2 herramientas. Por un lado, el propio cuaderno digital de la Administración se va a encargar de elaborar, de hecho ya lo tiene, su propio cuaderno digital, ¿vale? Obviamente gratuito, ahí está puesto, a los efectos previstos en el artículo 9, las administraciones públicas proporcionarán a los titulares de explotaciones agrarias de manera gratuita los sistemas informáticos necesarios para el cumplimiento correspondiente a obligaciones de gestión. Es decir, la administración tiene que poner a disposición de los titulares de explotaciones un cuaderno para cumplir esa obligación de llevar un cuaderno digital, ¿vale? Pero también dice la administración que también se podrán utilizar otros cuadernos, los cuadernos comerciales, ¿vale? Siempre y cuando esos cuadernos comerciales cumplan una serie de requisitos mínimos, ¿vale? Y sean interoperables con el registro y con el SIES, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer un inciso, porque lo ha comentado José Vicente. En 3 semanas quizás nos veamos otra vez, ¿no? Con el tema de nutrición sostenible. Y, bueno, vamos a empezar. Cuaderno digital de explotación no es algo nuevo. Cuaderno de explotación no es algo nuevo. Cuaderno digital, cuaderno de explotación ya existe la normativa desde el año 2012, desde que se aprobó el Real Decreto 1311 del año 2012, donde en su artículo 16 dice pues que los titulares de explotaciones agrarias tendrán que informar o tendrán que anotar todos los tratamientos que realicen cuaderno de explotación. Todo el mundo cuaderno de explotación siempre lo ha relacionado con tratamientos fitosanitarios, ¿vale? No solamente tiene tratamiento fitosanitario el cuaderno que ha existido hasta ahora, sino que tiene más información, sobre todo el uso de fertilizantes nitrogenados en zonas vulnerables, etcétera, ¿vale? Pues el concepto del nuevo cuaderno digital es ese, pero mucho más ampliado, la información es mucho más. De hecho, no solamente se limita a tratamientos fitosanitarios, ahora lo verán, van a tener que meter datos de fertilización, de riego, etcétera. Ahora lo repasaremos, ¿vale?
Bueno, respecto a fertilización, también se está desarrollando muchísima normativa relacionada con fertilización. De hecho, se ha aprobado un Real Decreto, que es el que comenta anteriormente José Vicente, de nutrición sostenible, que quiere que vengamos a dar una charla sobre eso, ¿vale? Y, respecto a ese Real Decreto, pues comentarles que, respecto a la normativa a nivel de la Unión Europea, comentarles que pues todo el mundo quiere que se utilice o se utilicen los fertilizantes de forma sostenible, pero para ello pues hay que estar asesorados y también, digamos, la administración tiene que poner en manos de los agricultores pues las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esa fertilización sostenible, ¿vale? Y de hecho una de las herramientas se le llama, ahí está puesto en azul, no sé si lo verán los últimos, se llama herramienta de sostenibilidad agraria, ¿vale? ¿Por qué hablo ahora de eso si estamos hablando de CUE? Porque el Real Decreto dice que esa herramienta de sostenibilidad agraria la administración la tiene que poner en manos del CUE no más allá del 1 de enero del año 2024. ¿Vale? Bueno, pues quédense con esa idea porque ya les digo, de aquí a 2 semanas hablaremos de 2 semanas, 3 semanas hablaremos de fertilización, de nutrición sostenible. Vale. Bueno, pues ¿cuándo va a entrar en vigor todo esto? Pues ya le he dicho algunas fechas, ¿vale? El Real Decreto entra en vigor el 1 de julio del año 2020. El CUE es cuaderno de explotación, ¿vale? De hecho, ¿cuándo va a entrar en vigor el CUE? Pues el CUE va a entrar en vigor el 1 de septiembre del año 2023, es decir, en 8 meses, para todas aquellas explotaciones agrarias que cumplan algunas de las siguientes condiciones. Que tengan superficies superiores a, si se dedican a tierras de cultivo, a 30 hectáreas. Se dedican a pastos permanentes, también 30 hectáreas. Que fueran cultivos permanentes, o sea, pastos permanentes exactamente 30 hectáreas, cultivos permanentes 10 hectáreas. En el caso de que fuera una explotación de regadío, digamos, lo va a tener que llevar a partir del 1 de septiembre de 2023 si tiene más de 5 hectáreas de regadío, ¿vale? Y lo que más les interesa a ustedes, invernaderos sí o sí, da igual la superficie, el 1 de septiembre de 2023. ¿Vale? Sí o sí. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa con el resto de explotaciones? ¿No van a tener que llevar cuaderno digital? Sí, sí lo van a tener que llevar, lo que pasa es que se les va a dar un periodo más. A partir del 1 de julio del año 2024, todas las explotaciones que estaban exentas en el primer número, pues a partir del 1 de julio del año 2024 lo van a tener que llevar a cabo. ¿De acuerdo? Bien, les he dicho antes que el cuaderno digital de la administración ya existe. Se elaboró en su momento, hace ya tiempo, lo elaboraron, se llamaba Certes. Lo que pasa es que es un cuaderno digital que no ha sido testado, ya veremos a ver cómo funciona. Y como no ha sido testado, pues nos van a dejar ahí un periodo de 2 meses, desde el 1 de julio del año 2023 hasta el 1 de septiembre del 2023, para que lo manejemos, para que empecemos a cada agricultor titular de explotación o la persona responsable que quiera interactuar con él, lo va a tener disponible, en teoría, a partir del 1 de julio del 23. ¿De acuerdo? Más cosas. Antes les he dicho que íbamos a ver un grafiquito con muchos colores, donde se iban a ver dos definiciones, CAR por un lado, allá arriba a la izquierda arriba, ¿vale? Comunidad Autónoma CAR, Comunidad Autónoma de Registro, y aquí abajo a la derecha, Comunidad Autónoma de Ubicación, ¿vale? Esto básicamente es un gráfico pues bastante simple en cuanto a cómo se va a ir pasando información de los 3 sistemas que estamos hablando hoy. SIES por un lado, el REA por otro lado, el registro de explotaciones por otro lado y el cuaderno de explotación, ¿vale? Como ven, el titular de explotación, que estaría aquí abajo a la izquierda, o casi en el centro, pues nunca interactúa con SIES, lo que les he comentado, ¿vale? El titular de explotación, a través de su cuaderno de iniciativa privada o del cuaderno de explotación, lo que hace es suministrar información al registro de explotaciones, y el registro de explotaciones la comunica SIES, y SIES hace lo que tenga que hacer con ella, ¿vale? Si estuviéramos hablando de explotaciones en más de una comunidad autónoma, obviamente le tiene que pasar información a esa comunidad autónoma de ubicación de, oiga, que en Andalucía hay que registrar una explotación que dice que el polígono tal, parcela tal, de su término municipal, de este término municipal que pertenece a su comunidad autónoma, es de esa explotación, ¿vale? Y ahí se está cultivando maíz, ¿vale? Y se está echando tal producto y se está haciendo esto, esto y esto, ¿vale? Y ya que la comunidad autónoma de ubicación, pues haga lo que tenga que hacer, ¿vale?
Bueno, obviamente ven que siempre hay flujos de información tanto para un lado como para otro, porque sí recibe información, pero también da información a las comunidades autónomas respecto a lo que le interese, sobre todo el establecimiento de planes de control, etcétera, ¿vale? Bueno, de nuevo vuelvo a hacer el inciso que he comentado anteriormente. Esto está tecleado pues por mí y son de esos borradores que he sacado, ¿vale? No es la información exacta que va a tener el cuaderno digital, pero ya les digo, puede fallar en un 4, 5 o 6%, ¿vale? Puede haber datos de menos o ver un 2 o 3% de datos de más, pero ya les digo, básicamente eso, ¿vale? Ya le he dicho anteriormente que en el Real Decreto había una serie de definiciones, entre ellas estaba la declaración gráfica de cultivo, ¿vale?, que es la parte de la explotación y sobre la que se limitan los cultivos bajo un mismo recinto SISPA, y lo que sí se permite, ya le he dicho que es la unidad mínima de trabajo en el REA y en el cuaderno digital. Lo que pasa es que en el cuaderno digital lo que sí permite el Real Decreto es que si tú vas a hacer unos tratamientos, vas a hacer unas aplicaciones en unidades que son similares en cuanto a cultivo, manejo y del mismo titular, pues eso sí lo puedes ir agrupando, ¿vale? Lo que se llama unidades homogéneas de cultivo, UHC, ¿vale? Que es un mismo que básicamente está definido por un mismo cultivo, un mismo titular y un mismo sistema de explotación, secano, regadío, etcétera, ¿vale? Entonces ahí, pues ya, digamos, hay que meter algunos datos menos, puesto que, digamos, hay que agrupas los tratamientos en función de que lo realicen en el mismo cultivo, el mismo titular y el mismo sistema de explotación. Bueno, pues vamos a ver qué datos hay que meter en el cuaderno. Ya les digo, con esa salvedad que no es exacto lo que hay puesto aquí, pero casi, ¿vale? Datos generales del cultivo, ¿vale?, en cuanto a la fecha de siembra, fecha de recolección, los aprovechamientos, datos de producciones, en cuanto a cosecha, destino de producciones, la bodega, si estuvieras vino. Tratamiento fitosanitario y fertilización, riego, lo pongo en rojo porque ahora le he hecho ahí unos cuadros bastante simples donde vamos a ver qué información hay que ir metiendo de estas tres cosas, ¿vale? También hay otro bloque para la cosecha comercializada o si se realiza venta directa, ¿vale?, la fecha de la venta, cuando se hace la venta de la cosecha comercializada, etcétera, si se realizara o no. Si se realizara analítica, pues también hay que recogerlo, ya lo saben ustedes, ¿vale? Esos serían los 7 grandes bloques respecto a la declaración gráfica de cultivo que les he comentado. Respecto a la información a nivel de explotación, pues habría que recoger los tratamientos fitosanitarios que no estén vinculados a las superficies, puede ser tratamiento fitosanitario a cosechas ya recogidas o a instalaciones, edificaciones, etcétera. Ahí ven los diferentes datos que habría que meter. Ahora les diré la frecuencia que hay que ir metiendo de esos datos, con la que hay que ir metiendo esos datos. Bueno, ya les digo, cuadro bastante simple que he elaborado, pero hay bastantes cosas. Bueno, esto sería en cuanto a fitosanitarios, tratamientos fitosanitarios. ¿Cuándo hay que meter los tratamientos fitosanitarios? Pues lo que te dice la normativa es que tienes un mes como máximo desde la aplicación, ¿vale? Eso, en cultivos que se hagan 2, 3, 4, 5 tratamientos a lo largo del año, bueno, vale. En cultivos como los de aquí, que se hacen algunos tratamientos más durante el mes, pues ya saben ustedes lo que es, ¿vale? Bueno, en gris estaría, digamos, lo que dice la normativa, lo que dice el anexo, en este caso el anexo segundo, y digamos en ese color más amarillo, más verdecillo, amarillillo, ya no sé de qué color es, pero digamos lo que habría que ir, algunas de las cosas que habría que ir metiendo. Fecha de actuación, pues cuando se ha hecho la actuación, ¿vale? Y ya les digo, máximo un mes después, como máximo un mes después, hay que meter todos estos datos. Superficie tratada, la problemática, ¿vale? La problemática que pretendes corregir con ese tratamiento, es decir, problemática, la justificación de actuación, si utilizas medios de defensa fitosanitarias como pueden ser OCB, malla anti-insectos, etcétera, todo eso hay que recogerlo. Si tienes que recurrir al producto fitosanitario, pues qué nombre comercial, número de registro, cantidad, etcétera. Hay que identificar al aplicador y el equipo aplicador y el equipo que se utiliza para la aplicación. Básicamente todo esto en el cuaderno de ahora casi todo está, ¿vale? Pero la gran diferencia es que ahora hay que hacerlo en un tiempo determinado y de forma digital.
identificación de las personas físicas o jurídicas que intervienen en el asesoramiento del tratamiento fitosanitario, ¿vale? Con su validación intermedia, su validación final, número de inscripción en ROPO, etcétera, etcétera, y al final la evaluación de tratamiento, ¿vale? Estos son los datos, ya les digo, me voy a poder equivocar en un 4 o un 5%, pero básicamente van a ser esos los datos que tienen que recoger en el cuaderno de explotación respecto a tratamiento. Respecto a fertilización, pues de nuevo lo mismo, se hace una fertilización, la fecha de inicio, la fecha que hace el tratamiento. Si haces buenas prácticas, pues las tienes que indicar también, buenas prácticas como puede ser fraccionamiento en función de las necesidades de cultivo, como puede ser la utilización de nitrificador, etcétera. Las diferentes buenas prácticas que hay relacionado con fertilización. En cuanto a información del material fertilizante, pues nombre comercial, la empresa suministradora, qué cantidad de carbono orgánico tiene, la cantidad de macronutrientes, micronutrientes, microorganismos, etcétera. Información sobre la aplicación, se me ha colado ahí una L, perdona, cantidad de fertilizante que aporta, el método de fertilización que utilizas, plan de abonado lo pongo en mayúsculas, ya hablaremos del plan de abonado cuando demos esa charla que comenta José Vicente, y lo pongo en mayúsculas pues porque, digamos, ahora mismo lo que dice la normativa es que el plan de abonado es un anexo del cuaderno digital, ¿vale? Es decir, un PDF que se va a colgar al cuaderno digital, ¿vale? La factura de compra, la aplicación de los residuos R10 en caso de que lo haga, es decir, de los lodos procedentes de depuración, etcétera, ¿vale? Asesoramiento, es decir, ¿quién hace el asesoramiento? Ustedes van a hacer ese asesoramiento, pues van a tener que identificar su nombre, también, ya lo he dicho antes, esa normativa relacionada con fertilizantes se pueden utilizar, en vez de utilizarlo ustedes, se puede utilizar determinado software, ¿vale? Ese software, si se utiliza por parte de los titulares de explotación, también lo tienen que indicar. Fecha, código, y el código REFER. ¿Qué es REFER? El registro de fertilizantes. Ya lo veremos en su momento. Para poder actuar en el asesoramiento en fertilización van a tener que estar inscritos en un registro, REFER, ¿vale? Ya lo comentaremos de aquí a un par de semanas, 3 semanas. Riego. No he querido rellenar la columna derecha porque se pueden imaginar qué deberíamos de poner, pero bueno. Fecha de actuación, como siempre, qué superficie se va a regar, o se ha regado, pero se va a regar, no se ha regado, qué sistema de riego se ha utilizado, el volumen de agua, cantidad, dosis, el origen del agua, número del contador, uso de fertirrigación, si se hacen buenas prácticas o no, la energía que se utiliza para el riego, es decir, se van a empezar ya a meter en cosas importantes, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, si no recuerdo más, en cuanto a QE, terminábamos. Ahora después ya hablaremos lo que quieran ustedes de QE. ¿Les ha quedado más o menos claro? Bueno, pues vamos bien, ¿no, José Vicente? Vamos un poquillo rápido, ¿no? ¿Me van siguiendo o no? Vale, pues seguimos. Bueno, Bueno, pues vamos a ver el otro Real Decreto que les he comentado, el de uso sostenible. Bueno, no es un Real Decreto de uso sostenible, vamos, este en realidad es un Real Decreto que modifica al Real Decreto 1311 del año 2012, que es el de uso sostenible de productos fitosanitarios. ¿Por qué se ha aprobado este Real Decreto? Porque en el año 2019 se publicó una directiva, la 782 del año 2019, que procedía a modificar a otra directiva del año 2009, la 128, perdón, que, digamos, establecía o que obligaba al establecimiento de indicadores de riesgo armonizados. Básicamente el objetivo fundamental, ahí está puesto en estos indicadores, es poder realizar una medición del riesgo en el uso de los productos fitosanitarios, ¿vale? Lo ha comentado José Vicente anteriormente y de hecho todo esto está puesto en el preámbulo de este Real Decreto. Yo les aconsejo que cuando cojan una normativa se lean esa exposición de motivos, se lean los preámbulos, porque es que la verdad es que luego te aclaran muy bien por qué se hace esa normativa, ¿vale? Bueno, pues si se lo leen, ven que en la Unión Europea pues se están desarrollando muchas iniciativas y muchas estrategias y entre ellas, pues la estrategia más famosa que hay ahora mismo en la Unión Europea, además del Pacto Verde y todas estas cosas, es de la granja a la mesa, ¿vale? Y en esa estrategia de la granja a la mesa se aboga por la reducción del uso de los fertilizantes de aquí al año 2030, reducción del uso y del riego de productos fitosanitarios en un 50%.
así como una reducción adicional del 50% de uso de productos fitosanitarios más peligrosos en el mismo periodo, ¿vale? Ahí queda. Eso es lo que aboga esa estrategia. Ya veremos a ver por dónde queda. Hay un reglamento que se publicó, bueno, se publicó no, ya os comenté algo yo hace, ¿cuándo fue? Este verano pasado, ¿no? El borrador del reglamento, ese reglamento obviamente es donde se recoge esos porcentajes de reducción, pero eso no tiene por qué ser así, ¿vale? Ahora se está en proceso de negociación con los diferentes Estados miembros y ya veremos a ver, ¿vale? Por eso también le he dicho anteriormente que hay un Real Decreto de fitosanitarios que tienen que salir y va a tardar tiempo en salir, porque vamos a ver en qué quedan todos esos procesos de negociación, ¿vale? Bueno, pues ¿qué hace este Real Decreto? En realidad lo que hace es modificar, ya lo he dicho, el 1311. ¿Qué modifica? Pues modifica el artículo 16. El artículo 16 del 1311 es el artículo donde dice que los Estados miembros, que los titulares de explotaciones agrarias tienen que recoger sus tratamientos en un cuaderno de explotación, ¿vale? ¿Por qué lo modifica? Pues porque ya no es un cuaderno de explotación, ya es un cuaderno digital de explotación, ¿vale? Entonces lo modifica diciendo eso, que es un cuaderno digital de explotación, ¿vale? ¿En qué más lo modifica? Pues que mete un nuevo capítulo. El capítulo, y esto sí va a tener su historia. El capítulo duodécimo, el 12, programas individualizados de uso sostenible de productos fitosanitarios. ¿Se ve bien desde allí el nombre? Programa individualizado de uso sostenible de productos fitosanitarios. Pues con el nombre que tiene el capítulo ya se pueden ustedes hacer la idea en lo que va a consistir o en lo que establece esta modificación del Real Decreto 1311. Vamos a ver. Nosotros vamos a estar metiendo datos en nuestros cuadernos digitales, la administración va a tener esos datos y ahora la administración va a empezar a hacer cálculos, ¿vale? La administración, la verdad es que lo había tenido que repasar un poquito cuando lo he hecho, la verdad es que cuaderno digital de explotación parece que está ahí como muy largo, pero en fin, es como si fueran dos columnas, perdonen que no lo haya repasado, pero bueno, olvídense de cuaderno digital de explotación y vamos a centrarnos en la columna grande de la derecha. La administración va a calcular para todas las explotaciones un indicador para cada cultivo, ¿vale? Un indicador por hectárea para cada tipo de cultivo que le vamos a llamar, o le van a llamar, indicador de uso individualizado. Quédense con esa palabra, con ese término. Indicador de uso individualizado. ¿Cómo se va a calcular? Pues ahí está puesto. Si quieren lo repasamos, pero es muy sencillo. Kilos de sustancias activas que ustedes utilicen, ¿vale? Se va a ponderar por unos factores que vienen definidos en una tabla que recoge en la directiva que le he indicado anteriormente. Los factores de ponderación básicamente, si no recuerdo mal, son 1, 8, 16 y 64. Obviamente los productos, las sustancias activas más peligrosas ponderan por 64, multiplican por más, mientras que las menos peligrosas multiplican por menos. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué una es más peligrosa u otra es menos peligrosa? Pues en función de su reconocimiento, de su registro. Si algunas se han registrado por la normativa actual, obviamente han pasado todos los filtros actuales y el nivel de peligrosidad no es muy grande, pero si no se han registrado, que todavía hay algunas que no se han registrado por esa normativa actual, pues obviamente son materias activas que son bastante más peligrosas y por tanto ponderan por más, ¿vale? Bueno, el cálculo de indicador se realiza multiplicando las cantidades anuales de sustancias activas usadas para cada grupo del cuadro 1 del anexo 11, ese anexo 11, ya les digo, viene recogido, ahora si quieren lo vemos, lo tengo aquí, en la directiva que les he comentado. Y de hecho también lo pueden ver, si ahora mismo buscan en Google el Real Decreto 1311, ya aparece el Real Decreto modificado, ¿vale? Y ya verán el artículo 16 modificado como les digo, ¿vale? Y ya verán que le han metido un capítulo más al Real Decreto 1311, que es el capítulo 12, este que estamos viendo, ¿vale? Pues ahí verán ustedes una serie de cuadros al final del Real Decreto, pues ahí habrá un anexo, el anexo 11º, y verán un cuadro donde están esos coeficientes de ponderación que les digo. Bueno, entonces, el cálculo del indicador se realizará multiplicando las cantidades anuales de sustancias activas usadas para cada grupo del cuadro 1, del anexo 11º, por la ponderación de peligros correspondientes establecida en la fila 6. Fila 6 llevarán 1, 8, 16 y 64, si no me bailan mucho los números, sumando los resultados de estos cálculos, ¿vale? El cálculo se realizará por cada explotación y cultivo. Puede ser lo que ha comentado anteriormente José Vicente, que una explotación tenga varios cultivos. Habrá que realizar un indicador de uso individualizado para cada uno de los cultivos. Bien, con esa información de
un periodo representativo, 2023, 2025, 2023, 2024, 2025, pues se va a proceder por parte de la Administración a realizar el cálculo individual de cada explotación, es decir, no va a ser de un solo año, sino que durante un periodo de años, de 3 años, ¿de acuerdo? Y la Administración se lo va a comunicar a los titulares de explotación. ¿En qué fecha? En el 1 de junio, si no recuerdo más, antes de junio del año 2025. Es decir, le llegará a todos los titulares de explotación. Usted tiene un uso individualizado para su cultivo de tomate, tal. Usted tiene un uso individualizado para su cultivo de olivar, tal. ¿Vale? Vale. Pero es que con eso ahora la Administración va a decir, ahora yo voy a sacar unos valores de referencia. ¿Vale? Yo sé lo que está usando todo el mundo, pues voy a sacar unos valores de referencia. En función de lo que está usando todo el mundo, pues yo saco una media de lo que está usando todo el mundo y saco un valor de referencia. Ya saben ustedes el para qué. Para empezar a comparar. Y el que se pase, pues ya saben lo que es. ¿Vale? Durante los años establecidos, apartado 2, apartado 2, el que le he comentado, 2023-2025, se realizarán los cálculos necesarios para establecer los indicadores de uso medios de productos fitosanitarios por tipo de cultivo, con el fin de poder establecer los valores de referencia, lo que les estoy diciendo, ¿vale? Bueno, pues si seguimos con el capítulo 12, ¿qué va a pasar? Pues que la Administración va a calcular esos valores. La Administración, concretamente la Dirección General de Sanidad y Producción Agraria, va a fijar un valor de referencia del indicador del uso individualizado de los productos fitosanitarios para cada cultivo. Lo va a hacer también por zonas productivas, porque obviamente a lo mejor la zona productiva de un olivar intensivo no es lo mismo que de un olivar extensivo, etcétera, ¿vale? Y para cada año, ¿vale? Y el 1 de enero del año 2026 es cuando va a empezar a pasar lo siguiente. ¿Qué puede pasar? Que vamos a hacer las comparaciones. O la administración va a hacer las comparaciones. Si el valor individualizado de la explotación es mayor al valor de referencia, perdonen aquí que se me ha ido la flecha, lo siento, pero la flecha debería estar puesta aquí, pues controles, ¿vale? ¿Qué puede pasar? 4 cosas. Que estemos por debajo de la media, no pasa nada, el 50%, no pasa nada. Pero si estamos por encima del 50%, ¿qué va a pasar? Pues ahí está puesto los 3 casos. Si entre el 50 y el 75% de la superficie se encuentra por encima del valor de referencia que va a calcular la Administración, el titular, aquí lo que pasa es que, bueno, si estamos entre un 50 y un 75%, tampoco pasa nada del otro mundo, en el sentido de que el titular y su asesor, pues van a analizar qué ha pasado, ¿vale? Y van a establecer un documento donde diga, oye, ha pasado esto y voy a establecer estas medidas para mitigar lo que ha pasado, ¿vale? Ese documento tiene que estar en posesión de ese titular de explotación por si acaso la Administración se lo pidiera, ¿vale? Ahora les comentaré el riesgo alto y todas esas cosas, ahora se lo comento. Vamos al segundo caso. ¿Qué pasa si tenemos entre el 75 y el 100% de la superficie? Si más del 75% de la superficie se encuentra por encima de los valores de referencia nacional, pues se debe presentar la documentación de asesoramiento, se debe presentar a la Administración. Esta documentación deberá recoger un análisis, lo mismo que antes, un análisis de las causas y las medidas correctoras puestas en marcha y deberá haber sido validada previamente por el asesor de gestión de integrada de plagas y ya eso ya es obra en poder de la Administración. La Administración hará lo que tenga que hacer, ¿vale? Tercer caso, si ya es 100%, ¿no? Ya, o sea, el anterior ya está por debajo del 100%, pues ya si el 100% de la superficie se encuentra por encima de los valores de referencia nacional, la autoridad competente deberá realizar las actuaciones que considere oportunas, ¿vale? Aquí ya no hay documento de análisis, ni voy a hacer esto, ni voy a dejar esto. Ya la autoridad competente empieza a tomar cartas en el asunto. E incluso se pueden incoar, como ahí está puesto, expedientes sancionadores, ¿vale? Bueno, en cualquiera de los 3 casos, esas explotaciones se califican como de riesgo muy alto. Y que una explotación se califique como riesgo muy alto de cara a los controles de higiene primaria, ¿qué significan, José Vicente? Control seguro, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto es básicamente lo que dice este Real Decreto. Básicamente es para modificar el Real Decreto 1311 en cuanto al artículo, ¿vale? Y en cuanto a meter un nuevo capítulo en donde se establece que a cada uno de nosotros se nos van a calcular nuestros indicadores de uso individualizado por cultivo y por zona productiva, ¿vale? Y esos indicadores se van a comparar con un valor de referencia y en función de por dónde estemos vamos a tener que hacer unas cosas u otras,
¿De acuerdo? Al final ya ven por dónde van los tiros, a reducir el uso, ¿vale? Bueno, y para terminar, y digo para terminar porque es la última, ¿vale? Pues, digamos, hay algunas cosas que ya le he dicho antes que habían algunas cosas que nos chirriaban, como el tema de la baja de la explotación, si en 3 años no te metes en el REA, etcétera. Otras cosas que nos chirrían es que obviamente se ha hecho toda esta normativa sin tener muy en cuenta ahí hemos puesto ciudadanos, obviamente a los agricultores, ¿vale? Se había tenido que pues consultar más, ¿vale? Porque esto, la verdad, no sé si a ustedes les parecerá lo mismo, pero esto va a ser complicado. Esto, si ya es complicado, va a ser mucho más complicado para los agricultores, ¿vale? Los agricultores van a tener que recurrir a alguien para que le haga todo esto. Otra parte importante, todo esto que le estoy diciendo aquí son cosas que nosotros, las administraciones autonómicas, estamos proponiendo al Ministerio, que hay que tenerlo en cuenta para todo ese desarrollo normativo que les digo que tiene que salir, para ver si nos hacen caso de todo esto, ¿vale? También hay una necesidad de profundizar en el rol del asesor. Ustedes son ingenieros técnicos agrícolas y aquí ya estarán viendo, vamos a ponerlo encima de la mesa, estarán viendo una oportunidad de negocio, ¿sí o no? Por desgracia para los agricultores, claro, ¿vale? Sin embargo, en toda normativa pues no se les da el papel que se les tiene. De hecho, casi nunca se nombra un asesor. Se habla del asesor de fertilización, pero no, de hecho no hay nada planificado en cuanto a formación, etcétera. Entonces, nosotros, lo que les estaba diciendo, nosotros queremos que se formen. O sea, yo ahora mismo les estoy diciendo 4 cosas, para que sepan ustedes 4 cosas. Yo no los estoy formando. ¿Por qué? Pues porque hay determinadas cosas que a mí también se me escapan, porque todavía no ha salido el desarrollo normativo ese que hemos comentado. Cuando ya salgan, supongo yo que habrá que formarlos, porque esto es un mundo, ¿vale? Bueno. Otra cosa que también nos preocupa a nosotros aquí en Andalucía es que se está utilizando, o se va a utilizar, bueno, no lo he dicho, ahora lo voy a comentar ahora, pero bueno, se va a utilizar una plataforma que ya se la he comentado, el SGA, ¿vale? Que es una plataforma muy consolidada, muy buena para la gestión de las ayudas, ¿vale? Para el tema del REA, pues ya veremos a ver, porque es diferente, ¿vale? No se lo he dicho cuando estábamos hablando de cuaderno de explotación, le he dicho que la administración ya tenía un cuaderno de explotación. Ese cuaderno de explotación se llama SGA CES, Sistema de Gestión de Ayudas, Cuaderno de Explotación, ¿vale? Que es la evolución del CESTEL, ese CESTEL que aparece ahí en la tercera línea, sí se lo he comentado, esa es la aplicación que tiene el Ministerio de cuaderno digital, pero ese es el cuaderno que ahora mismo no está validado, todavía no se ha testado, nadie se ha puesto a meter datos, ¿vale? Y por eso nos van a dejar ese periodo entre el 1 de julio de este año hasta el 1 de septiembre para aquellas explotaciones que estén obligadas a llevarlo a partir del 1 de septiembre, pues para que lo manejemos un poquito para ver cómo funciona. También lo que tenemos que ver es que, aunque nos estamos metiendo en un lío a los agricultores y todo eso, la verdad es que el cuaderno digital al final va a tener tantísima información que a los titulares de las explotaciones y a ustedes como asesores les va a servir para mucho. ¿Por qué? Pues porque les va a poder ayudar a tomar decisiones de muchos tipos, decisiones desde el punto de vista administrativo, decisiones desde el punto de vista agronómico, etcétera. Es decir, tiene bastante potencial, si se hace bien tiene bastante potencial, ¿vale? ¿Qué más queremos proponer? Pues una cosa que a lo mejor no la he resaltado cuando la he dicho, pero es así. Ahora mismo, tal y como está puesto en el registro, nosotros vamos a tener que comunicar anualmente todos los cultivos, ¿vale? Y nosotros, sin embargo, la imagen que tenemos de los registros, de hecho del REAFA, es que el REAFA sea una fotografía de qué tenemos para producir, pero que no sea un instrumento donde haya que comunicar qué estás produciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que a través del cuaderno digital sí estás comunicando que estás produciendo, porque estás diciendo que estoy echando tal producto en tal cultivo, y entonces que se utilice el cuaderno digital para comunicar o para hacer esas declaraciones de cultivo que te obliga la normativa. Entonces, por eso ese párrafo que pone ahí, dividir el REA en 2 secciones, uno con la información estable del titular y de la explotación, y otro pues para el resto de información, ¿vale? Y que se importaría directamente desde el CUE. Y lo mismo que he dicho para ustedes como asesores, pues se puede decir para las entidades en general que actúan en el asesoramiento, ¿vale? No se les está dando la importancia ni la formación necesaria a toda esta gente
para que puedan llevar a cabo tanto la inscripción en el REA como para llevar digamos, para llevar el cuaderno digital de las explotaciones, porque al final, ahora mismo estará en la mente de todos ustedes que al final mi padre esto no lo va a llevar. Mi padre es imposible que lleve esto, ¿vale? Mi padre va a tener que recurrir a alguien para llevar esto, ¿vale? ¿Quién es? Entidad de asesoramiento o asesores, ¿vale? Entonces ustedes se tienen que formar, tendremos que formarles nosotros, y aquí obviamente pues se abre un campo de negocio importante, ¿vale? Y si no recuerdo mal, exactamente, con esto terminaba. Bueno, pues más o menos, ¿no? Yo creo que estupenda la explicación y estupendo de tiempo. Vamos muy bien. Pues Adolfo, muchas gracias a los presentes y a los que estáis por ahí. Muchas gracias a vosotros.